Hola chicos, hola grupo. Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a San Gabriel. Dios Señor nuestro, implorando tu clemencia, para que habiendo conocido tu encarnación, por el anuncio del ángel San Gabriel, con el auxilio suyo consigamos también sus beneficios por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha de nuestro amparo, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del diablo. Que Dios, que Dios le manifieste en ti su poder. Esa es nuestra humilde súplica y tu príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y además espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Te ponemos nuestras necesidades, Señor Jesús, espirituales, corporales, económicas, de todos los que están en mi grupo, para que tú, Señor, les concedas lo que ellos necesitan. Gracias, Padre bendito. Bendito seas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bendita mi Virgen Sagrada María, tú como Madre, enséñanos a amar, a conocer y a servir a tu Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que todo sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Historia del cronista 1 y 2 de las crónicas Esdras y Nehemías. Vamos a ver un poco de qué se trata el libro de Crónicas 1 y 2 y Esdras y Nehemías. En el Antiguo Testamento comprende un segundo grupo de libros históricos que en gran parte reiteran y prosiguen la historia del deuteronomista. Se les conoce como historia del cronista. Son los libros 1 y 2 de cronistas Esdras y Nehemías. Los libros del cronista, según el título hebreo, son identificados en la Biblia griega y vulgata como paralipomenos, es decir, los libros que se refieren a las cosas omitidas. Subrayen esa parte. Esa palabra paralipomenos, que quiere decir los libros que se refieren a las cosas omitidas, que añaden un complemento, son obras del judaísmo postexílico de una época en que Israel, privado de su independencia política, gozaba de una autonomía reconocida por los dueños de Oriente y vivía bajo la dirección de sus sacerdotes. Según las reglas de la ley mosaica, el templo y sus ceremonias eran el centro de la vida nacional. El autor de las crónicas es un levita de Jerusalén. La fecha más probable de composición es antes del año 300 a.C. El interés permanente de esta larga historia es el templo de Jerusalén y su culto, desde los preparativos bajo David hasta la restauración llevada a cabo el interés permanente de esta larga historia es el templo de Jerusalén y su culto desde los preparativos
bajo David hasta la restauración llevada a cabo por la comunidad vuelta del destierro. Eso es lo que habla este libro. ¿Mm? El autor solo se ocupa del reino de Judá, olvidando o condenando a las otras tribus del reino de Israel. En cuanto se separaron del centro elegido por Dios, perdieron el beneficio de sus promesas. Los libros de Esdras y Nehemías son... Bueno, aquí vamos a recalcar un poco más. El libro 1 y 2 de las crónicas, pues hablan de la restauración después del exilio. Se reagruparon, se organizaron para rendirle culto en Jerusalén a Dios. De eso habla ese libro, 1 y 2, cómo se reunieron para seguir, ahora sí, organizando las asambleas, las lecturas, los ritos de la iglesia para seguir alabando a Dios, ¿eh? Bajo el reino todavía de David. Dice, pero, como lo dice aquí, el interés permanece de esta larga historia es el templo de Jerusalén y su culto desde los preparativos bajo David hasta la restauración llevada a cabo por la comunidad vuelta del destierro. O sea que después del que se habían desterrado, se volvieron a organizar, se volvieron a organizar tantos en los reuniones, lecturas y todas las este pues todo lo que le hacían a Señor para, para alabarlo, para bendecirlo, para agradecer todo lo que ellos tenían que agradecer cada día, mediodía, en la tarde. Se las pasaban haciendo oración, ofreciendo pues holocaustos. Entonces, para eso se reunieron después del destierro. Dice, el autor solo se ocupa del reino de Judá, olvidando o condenando a las otras tribus del reino de Israel. En cuanto se separaron del centro elegido por Dios, perdieron el beneficio de sus promesas. Pues sí, al alejarse de Dios, pues perdieron toda promesa que Dios les había hecho. Los libros de Esdras y Nehemías son continuación de 1 y 2 de Crónicas. Estos libros tienen mucha importancia en la historia de la restauración judía. Después del destierro, gracias al edicto de Ciro rey de Persia en el 538 a.C., que autoriza a los judíos a volver a Jerusalén a reconstruir el templo. Aquí ya contaba con el apoyo de Ciro rey de Persia para que los empezó a convocar para que reconstruyeran el templo. Nehemías cooperó de Artajerjes, logra que el rey le otorgue la misión de ir a Jerusalén a restaurar las murallas. Posteriormente es nombrado gobernador de Jerusalén. Actividad de Nehemías en Jerusalén en el 445 al 433 que fueron 12 años. Nehemías, pero de Artajerjes, logra que el rey le otorgue la misión de ir a Jerusalén a restaurar las murallas. Posteriormente es nombrado gobernador de Jerusalén. Bajo el reinado de Artajerjes, Esdras escriba encargado de los asuntos judíos en la corte de Persia, llega a Jerusalén 428 a.C., provisto de un decreto que le concede facultades para imponer a la comunidad la ley de Moisés, reconocida como ley real. Así estos libros narran cómo los Así este libro narra cómo los israelitas del destierro
vuelven a la tierra prometida, restablecen el culto, restauran el templo, levantan las murallas de Jerusalén y viven en comunidad gobernados por hombres de su raza y regidos por la ley de Moisés. Es un acontecimiento importante, se trata del nacimiento del judaísmo. Ahí es cuando nace los judaísmo preparado en las largas meditaciones del destierro y ayudado por la intervención de hombres providenciales. Su fecha de composición es anterior a la de Crónicas. Entonces, cuando ya se restaura, ya restauran sus templos, sus tierras, templo, dice, restauran el templo, levantan las murallas de Jerusalén y viven en comunidad gobernados por hombres de su raza y regidos por la ley de Moisés. Así es como nace el judaísmo. Su fecha de composición es anterior a la de Crónicas. Entonces ya viene el libro 1 y 2 de Crónicas, puntos de vista sacerdotal de la historia del pueblo desde la creación hasta el exilio. Primera de Crónicas, Samuel y Reyes desde el punto de vista sacerdotal, referencia al templo, los sacerdotes y los levitas. Segunda de Crónicas, edificación del templo de Salomón, apostasía del pueblo judío y negligencia al culto en el templo. O sea que de eso habla de la Primera de Crónicas, donde Samuel y Reyes desde el punto de vista sacerdotal referían al templo, los sacerdotes y los levitas. Y en la Segunda de Crónicas, edificación del templo de Salomón, a la apostasía del pueblo judío y negligencia al culto en el templo. En un primer momento parecerá que el contenido de Crónicas ha podido ser leído en los libros anteriores, especialmente en los de Samuel y de los Reyes. Sin embargo, la diferencia está en la manera de presentar los hechos. Cuando regresaron los judíos deportados de Babilonia, Judá no era más que una provincia del imperio persa. La reforma de Esdras había hecho de los sacerdotes la única autoridad de la provincia judía. Los sacerdotes requerían una historia de Israel que condujera a los lectores desde Moisés, que lo ha previsto todo, hasta Esdras, que ha reformado todo, pasando por el rey David, que ha organizado y codificado el culto. Todo gira en torno al templo de Jerusalén y la vocación única de Israel. El autor no quiere negar las faltas del pasado, pero se necesitan grandes ejemplos. La vida y obra de David y de Salomón recibirán un trato especial y se escribirá sobre ellos como figuras ejemplares. El interés principal de Crónicas es el templo de Jerusalén y su culto. El cronista El interés principal del cronista es el templo de Jerusalén y su culto. El cronista escribe para con sus contemporáneos, les recuerda que la vida de la nación depende de su fidelidad a Dios y que esta fidelidad se expresa mediante la obediencia a la ley y a la regularidad de un culto animado por la verdadera piedad. Los libros de las crónicas fueron redactados a finales del siglo IV a.C. El autor anónimo, al que se le suele denominar el cronista, es un levita de Jerusalén. El autor recoge relatos de Israel que no están presentes en los otros libros históricos,
usó diversas fuentes, escritos bíblicos, escritos extrabíblicos y su aportación personal. Realizó un trabajo de redacción más elaborado, empleando la técnica de eliminación de cuanto no le interesaba, eh, eliminación de adaptación o retoque para idealizar la figura, para idealizar la figura de David, y usó el género Midrash, consistente en una explicación edificante que realizaban los rabinos judíos, en la que el núcleo histórico queda subordinado al significado. Contenido estructural. Los dos libros son un compendio de la historia de Israel desde los orígenes del mundo hasta el año 538 antes de Cristo, fecha del edicto de Ciro que liberó a los judíos cautivos de Babilonia. Tiene como fin resaltar la restauración de Israel desde una perspectiva religiosa. Sus líneas directrices son la exaltación del rey David y de la ciudad santa de Jerusalén. Esas son las líneas que exaltación del rey David y de la ciudad santa de Jerusalén. Estructura de los libros. Primer libro de Crónicas, genealogía de las tribus de Israel, David y sus obras. Segundo libro de Crónicas, Salomón y su obra, sucesos de Salomón. El libro cierra con la destrucción del templo y la deportación a Babilonia como castigo de la infidelidad del rey y del pueblo. Ese es el contenido de primera y segunda de Crónicas. El contenido teológico. El centro del mensaje religioso de Crónicas es la realización de las promesas, la construcción del reino de Yahvé sobre la tierra. El centro de este reino es Jerusalén. Como centro religioso, los elementos para lograrlo serán el templo, el sacerdocio y la dinastía davídica. El templo, el sacerdocio y la dinastía davídica de David. El Señor gobierna toda la historia y es fiel a sus promesas. De Israel ha hecho una comunidad santa. Se transforma en una comunidad real y profética, en una sacerdotal. La santidad se demuestra en la obediencia a la ley y en la observancia de los ritos. Entonces ese es el contenido teológico. Y aquí están las preguntas. Y seguimos con el exilio o destierro en Babilonia, del 586 al 539. Como quien dice, 586, 80 y 30, 50, como 47 años. $47. El exilio o destierro en Babilonia que duró 47 años. Antecedentes. Las fuentes bíblicas dan pocas noticias sobre este periodo del exilio. Únicamente tenemos noticias indirectas en los escritos de los profetas.
El exilio o destierro en Babilonia es otro tema. Para que no se confundan, voy a grabar dos temas. Dice, las fuentes bíblicas dan pocas noticias sobre este periodo del exilio. Únicamente tenemos noticias indirectas en los escritos de los profetas. Deportación. A la caída de Jerusalén en el 586 antes de Cristo, se tuvo una nueva deportación mayor, quizás la del 597 antes de Cristo, y que una tercera hacia el 582 antes de Cristo. Jeremías da en su libro el número de los deportados, en total son 4.600, probablemente cuenta solo a los varones adultos. Se dice que en la deportación del 597 fueron llevados a Babilonia 1.800, además de los deportados que abandonaron Judá por la fuerza. Hubo muchos judíos que ante el ejército de Babilonia huyeron a Edom, Moab, Amón y otras regiones limítrofes. Consta igualmente que un grupo huyó a Egipto. Probablemente cuando la situación mejoró un poco, muchos de los que habían huido volvieron. Los 50 años que duró el exilio, la vida de Judá no fue nada agradable. Entonces, la vida en el exilio, lugar de residencia, pues en este tiempo de deportación, claro que no fue nada agradable porque el pueblo se sentía perdido, no sabían dónde, en qué lugar hablarle a Dios, con Dios en oración, rendirle culto y cayeron hasta en depresión. Dice, la vida en el exilio, lugar de residencia fue hacia el sur de Mesopotamia, no lejos de Babilonia. Se menciona Abid cerca del río Quebar, en las afueras del Nippur. Fueron instalados en Babilonia o más bien en sus alrededores, en el campo junto a los canales. Forma de vida, formaban colonias judías, no se mezclaban con los demás y podían organizar su vida como en su patria. En cuanto las circunstancias lo permitían, eran obligados a pagar tributos. Estaban bajo la vigilancia de los babilonios, pero gozaban de libertad. No podían construir sus casas como en su propia patria, rentaban, y los que en Judá llevaban una vida fácil, aquí tenían que cultivar la tierra. Algunos más tarde se dedicaban al comercio y de esta manera empiezan a formarse clases sociales. Entre los deportados judíos hay pobres y hay ricos, y algunos incluso tenían esclavos. Podían rendir culto a Dios, pero no ofrecían sacrificios porque esto no estaba permitido fuera del templo de Jerusalén. Esto los hacía sentir una nostalgia profunda del templo, lugar de la presencia de Dios. Se reunían junto al río para orar entre salmos y leer los libros sagrados. Salmo 137. Tenían la esperanza de una próxima liberación. Esto lo fomentaban pseudoprofetas. Ante esta actitud de falsa seguridad, Jeremías envía una carta recomendándoles que se instalen definitivamente, cosa que hacen al ver que el regreso se retrasa. Aquí vemos en Jeremías 29, 4:23. Vamos a leer un poco para entender un poco más. Jeremías.
El libro de Jeremías, Eclesiastés, Eclesiástico, Isaías, que viene Jeremías. Jeremías, ¿qué? Jeremías 28, 1, 4. Aquel mismo año, al principio del reinado de Sedecías, rey de Judá, en el año cuarto, en el mes quinto, se dirigió a mí el profeta Hananías, hijo de Azur, que era de Gabaón, en el templo de Yahvé, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo. Me dijo: esto dice Yahvé Sebaot, Dios de Israel: he quebrado el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años completos haré que sean devueltos a este lugar todos los objetos del templo de Yahvé que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, tomó de este lugar y llevó a Babilonia. Y haré que Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y toda la gente de Judá deportada a Babilonia regrese a este lugar, oráculo de Yahvé, en cuanto rompa el yugo del rey de Babilonia. Palabra de Dios. Te alabamos. Entonces, tenían la esperanza de una próxima liberación. Esto lo fomentaban pseudoprofetas. Ante esta actitud de falsa seguridad, Jeremías envía una carta recomendándoles que se instalen definitivamente, cosa que hacen al ver que el regreso se retrasa. Pues sí, porque Yahvé les había hecho un yugo y tenían que esperarse hasta que se rompiera ese yugo para poderles conceder lo que ellos querían y que les regresaran lo que les había robado Nabucodonosor. Crisis de fe. La calamidad del exilio puso a prueba a Israel. Se acabó su seguridad basada en la elección de Sión como lugar de la presencia de Dios para siempre. El triunfo de Babilonia sugería el poder de sus divinidades. Por ello el deutero Isaías insiste en la vanidad de los ídolos. Los profetas explicaron el motivo de esta calamidad, las infidelidades del pueblo. Al mismo tiempo exhortaron a la conversión que prepararía la restauración. Se escribió el código sacerdotal para preservar las tradiciones y estar listos para el futuro. El pueblo purificado por las pruebas dio lugar a que aparecieran los pobres de Yahvé, identificados con el resto fiel. Así la catástrofe del destierro fue ocasión para un renacimiento profundo de la fe de Israel. O sea que a todas esas creencias y todos esos ritos que ellos hicieron, pues por eso pasó el destierro y por eso Dios los abandonó y tuvieron una crisis de fe que luego la tuvieron que restaurar siguiendo
ahora sí, la disciplina o la enseñanza que les dieron. Y de ahí renace la verdadera fe porque ellos fueron infieles y pues lo principal que les pedía a Dios era fidelidad, es fidelidad. Dice, perspectiva universal, el destierro fue la ocasión para que Israel comprendiera su misión en la historia, ser testimonio de Dios y de sus designios de salvación para todas las gentes. El destierro fue la ocasión para que Israel comprendiera su misión en la historia, ser testimonio de Dios y de sus designios de salvación para todas las gentes. Es que Yahvé quiere que demos ejemplos con testimonio, no con palabras. Los maestros del destierro. En el periodo del exilio, Dios se valió de distintos grupos de personas que ayudaron al pueblo a reflexionar, le hicieron caer en la cuenta de su pecado y lo animaron con la esperanza de la restauración. Fueron los profetas, los sacerdotes y los deuteronomistas, los maestros del destierro. Ellos los, fueron los profetas, los sacerdotes y los deuteronomistas. Los profetas. El profeta Jeremías es el primer maestro de los exiliados. Fracasó en su vida y en su patria, pero tuvo un gran éxito después de su muerte. Entre los desterrados recibieron su herencia espiritual Ezequiel y el deutero Isaías en los cánticos del desiervo y los salmos de los pobres de Yahvé. El profeta Ezequiel es el padre del judaísmo. Se relaciona más directamente con la línea sacerdotal, pero a la vez discípulo de Jeremías y de la corriente deuteronómica. Contribuye a reagrupar a los exiliados en torno al sacerdote, al culto y a la ley. En esos momentos, en ausencia de una organización política firme y de una frontera material, se constituye un conjunto legislativo del que Ezequiel es el inspirador del judaísmo. Inspirador el judaísmo, el profeta Ezequiel. Luego los sacerdotes fueron los que más aprovecharon esta época, recopilaban el patrimonio tradicional, justificaban los ritos, poniéndolos bajo la autoridad de Moisés. De ese esfuerzo brotó la legislación sacerdotal, ley de santidad y la Torá. El código sacerdotal, como el Pentateuco, tal vez se comenzó a formar desde época mosaica, pero fue recibiendo un acrecentamiento progresivo hasta quedar terminado poco antes de Esdras. El código sacerdotal dispersó entre los libros de Génesis y Crónicas en una disperso entre los libros de Génesis y Crónicas es una historia teológica. Dios, cuidadoso de su gloria, se preparó un pueblo santo. El Deutero Isaías, los capítulos 40 y 55 de Isaías, son escritos durante el destierro en Babilonia por un profeta anónimo. Se distingue del proto-Isaías en que sus oráculos no son de desolación, sino de consolación y esperanza, lo cual supone época y circunstancia de predicación diferentes para cada uno. Este autor pertenece a la escuela isaiana por sus temas, la trascendencia divina, la fe, el resto, pero también recibe influencias de Jeremías y Ezequiel. Para este autor será el siervo de Yahvé, su mensajero. Este siervo de Yahvé sufre y expía los pecados de los demás hombres. Esta imagen es totalmente nueva en el mesianismo conocido hasta entonces. La Iglesia ha reconocido aquí el anuncio misterioso del sufrimiento y la muerte redentora de Jesús, Cristo, el siervo de Dios. Los deuteronomistas. El Deuteronomio se completa durante el exilio. Se añaden los capítulos 1 a 3 que repiten el esquema de alianza expresado en los capítulos 5 a 11. La obra va desde Deuteronomio hasta Segunda de Reyes y comprende
desde los sucesos del Sinaí hasta la ruina de Jerusalén y el destierro. Estos dos polos dan sentido a todo el Deuteronomio centrado en los temas de obediencia a la alianza del amor. Estos dos polos dan sentido a todo el Deuteronomio centrado en los temas de obediencia a la alianza del amor al Dios, de la bondad salvadora y del don de la tierra. El exilio resulta la prueba palpable para el redactor final de que Israel fue infiel a sus compromisos con Yahvé. Sin embargo, trasluce una esperanza, solo que ahora el pueblo vendrá de Babilonia. Y ahí termina nuestro tema. De Babilonia cuando los llegue a conquistar los babilonios. Yo les recomiendo, ya hay pues más que nada, para que ustedes entiendan bien este tema, les recomiendo que ya hay la Biblia hablada. Métanse en YouTube y dice Biblia de Jerusalén hablada. Y la ponen todo desde, si no han leído todo completo, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se los recomiendo que lo lean todo y de ahí los demás libros para que entiendan todo de qué se está tratando lo que estamos viendo ahorita, que es la obediencia y desobediencia, le fallan a Dios, la persona que Dios elige a un hombre para estar al frente del pueblo, le fallan y el pueblo cae, pues, en pecado, los abandona Dios y por eso cuando vienen otros tribus, otros países de otras naciones, pues fácil les ganan las batallas, se apoderan de sus templos, se apoderan de sus lugares, de sus tierras, y es como ellos perdían lo que tenían, y pues los corrían, los mataban, y eran como perdían su territorio. Pero para que entendamos muy bien, se trata de eso, que son infiel a Dios, infiel a sus promesas, infiel a su culto, infiel a todo, y por eso se pierden la protección de Dios. Aquí se trata de ser fiel a Dios y obedecer para que recibamos su bendición. Entonces, gracias, eso les recomiendo que escuchen, si no pueden leerla, escuchen la Biblia hablada y vayan leyendo todos esos libros, los 5 del Pentateuco, y luego sigue el libro de Josué, de Jueces, de Reyes, todo lo que hemos visto hasta ahorita, Crónicas 1 y 2, y ya luego siguen los demás que continúan de la Biblia, para que más o menos, no es aprendérselo de memoria, pero sí tengan idea de qué hablan todos los libros y sepan lo que contiene todo el Antiguo Testamento. Bueno, más en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te doy gracias, Padre bendito y eterno, por este momento. Señor, que reciban el Espíritu Santo para que comprenda tu mensaje, tu palabra. Y más que nada, la enseñen, la den a conocer, la pongan en práctica. Gracias y bendito sea. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que nos proteges tanto. Como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Que la paz del Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Amén, amén, amén.